Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es un panel relativamente ágil. Vamos a empezar con una presentación de Pascal y luego una serie de preguntas impertinentes a Héctor, y luego vamos a permitir que haya 15 minutos. Yo tengo algunas preguntas, pero si alguien tiene una pregunta, más que bienvenida. La única regla es que tiene que ser una pregunta de una palabra. Entonces no es un discurso, es una palabra y cualquiera de los dos puede tomar ese tema. Entonces lo que vamos a discutir es el éxito de países, si aparecen y desaparecen países. Y en ese contexto quiero darles dos datos. 3/4 partes de los himnos, banderas y fronteras de este planeta no existían hace 80 años. Entonces eso significa que se han triplicado el número de países en África, en Asia y en Europa. Y eso nos ha tenido en América Latina con singular descuido, porque aquí no tenemos los debates aún que se tienen ahorita en Cataluña, en el País Vasco, en Córcega, en el norte de Italia, en partes de Ucrania, en partes de Rusia, en partes de China. En casi todos los países del mundo hay una serie de debates que nosotros no los hemos vivido durante un periodo muy largo de tiempo. Y una pregunta interesante es ¿por qué? Y una segunda pregunta interesante es si seguiremos siendo la excepción en ese tema. Y lo que hemos estado discutiendo hoy en la mañana es por qué los ciudadanos deben de apoyar un proyecto o otro proyecto en un país, y cuáles son las consecuencias cuando grupos de ciudadanos no apoyan un proyecto común. El segundo tema interesante es que aún en los países que parecen estables hay un enorme cambio. Y en ese contexto les haría la pregunta: en Estados Unidos, ¿cuántos presidentes de Estados Unidos han nacido bajo la misma bandera, bajo el mismo número de estrellas, y luego los han enterrado bajo el mismo número de estrellas? Entonces nace un presidente de Estados Unidos en una cabañita por ahí de madera, vive su vida, le va muy bien, y lo entierran y le hacen su cortejo fúnebre muy elegante. ¿Cuántos de ellos han nacido y han muerto bajo el mismo número de estrellas? Y la respuesta es exactamente 0 hasta el momento. Entonces en Estados Unidos mismo, país que parece estable, ha habido cambio tras cambio tras cambio en el número de estados, en el número de banderas. Y si Estados Unidos no puede tomar como un hecho la estabilidad, pues tampoco lo deben de hacer otros países. Y en ese contexto le pediría a Pascal que nos dé su visión de la gobernabilidad, de las relaciones internacionales y del futuro de nuestros países. Gracias, Juan. Queridos amigos, más que nunca el tema de los debates de la Asociación Primero Colombia, su voluntad de oír, de captar experiencias del exterior para enriquecer el debate nacional, me parece muy positivo y constructivo. Ese 14 de julio, pues, es muy importante, es la primera... ¿No se oye? Pues decía que este 14 de julio es importante por lo menos dos razones para mí, francés, europeo y amigo de Colombia. Es el primer foro al cual participamos, Diálogo, Innovación, Democracia, y es la fiesta nacional francesa. Llego de un país, pues, Francia, y de un continente que más que nunca en su historia contemporánea están hoy en día confrontados a nuevos retos. Y como bien lo dijiste, Juan, hoy en día ningún país está protegido de cambios drásticos, y es lo que nosotros estamos viviendo en Europa. Esos nuevos retos en un marco consubstancial de democracia ya han llegado, pero hoy en día el convivir juntos exige el respeto de unas reglas sencillas. Y para que entendamos bien
el hecho de que lo que está pasando en Europa nos toca a todos y les toca y les va a tocar en América Latina, pues lleva sobre elementos de nuestra convivencia. Quisiera decir que los retos que sean de personas que cruzan semanalmente el Mediterráneo proveniente de África, un continente que hoy cuenta con 1 billón de personas y en los 20 años que vienen contará con 2 billones. Entonces, que se lleven sobre esos temas migratorios, sobre temas de integración social, de construcción de un contrato social. Y entendí que aquí también pues el debate nacional lleva sobre una forma de cuál podría ser un contrato social ideal. En el caso de Francia es el contrato social republicano. Llevan sobre una batalla contra el cinismo, contra la insignificancia intelectual, contra la idea que todo se vale. Yo hago parte de las personas que consideran que no todo se vale. Y es este combate que permitiría hacer de todos nosotros un nosotros con el sentido de pertenecer a una comunidad que garantice los mismos derechos, pero también los mismos deberes. Mismos derechos, mismos deberes para todos. Y eso exige un esfuerzo, eso exige una conciencia de búsqueda de justicia, porque el tener mismos derechos y el mismos deberes se construye. Es por lo menos el reto de la República Francesa, quien en el corazón de su ideal, de su identidad, de su fuerza espiritual y física, ve a las personas en función de sus hechos y no en función de su religión o de su fortuna y de su dinero. Es la esencia de esa famosa laicidad, la laïcité, que hoy en día está tan atacada por sus enemigos del interior y del exterior. En Francia sufrimos desde años, en un énfasis particular desde este principio de año, ataques, atentados sobre el propio territorio nacional. Diría que el 11 de enero pasado, cuando hubo este atentado contra Charlie Hebdo, cuando hubo este ataque contra la tienda judía Hyper Cacher, es nuestro Pearl Harbor. Los atentados contra Charlie Hebdo, tanto como decía la tienda judía Hyper Cacher, han sido un acto de guerra, pero han acelerado una toma de conciencia sobre el peligro contra la República y contra la conciencia de los que comparten principios del humanismo. Es mucho más profundo que un solo ataque contra la libertad de expresión, porque cualquiera puede reivindicar una libertad de expresión. Yo estoy hablando de una libertad de conciencia, y ahí sí, no todos los pueblos, no todos los países tenemos una libertad de conciencia, asumir lo que somos y afirmarlo con orgullo. No todos lo podemos en el mundo. Y Francia reafirmó su voluntad de combatir a los yihadistas, los integristas, islamistas, por los cuales somos blando prioritario. Francia, siendo este blando prioritario, está de guerra. Y es un blando prioritario por varias razones. Una razón física. Estamos interviniendo desde 2 años militarmente contra Daesh, ISIS, en Siria, en Irak. Participamos de bombardeos actualmente, ahorita. Estamos atacando AQMI, Al-Qaeda, Magreb Islámico, Ansar el-Din, que son grupos terroristas en el Sahara y que llegan en nuestro territorio nacional. Y estamos atacados, y creo que eso lo vamos a compartir juntos, mis queridos amigos, por este esquema de libertad, de laicidad y por, de manera cierta, las medidas que tomamos contra el hecho de llevar en sitios públicos la vela, el hijab. Entiéndenme, mis amigos, se trata a la vez de un conflicto
de guerrilla, y creo que ustedes eso lo entienden perfectamente, a carácter militar, donde nuestro enemigo, el integrismo islamista, lo nombro porque es la posición oficial de Francia. Desde unos meses afirmamos, y el gobierno francés afirma, que estamos en guerra contra el integrismo islamista. Tanto como enemigos del interior, buscan impactar la gente, impactar las masas. La decapitación hace 2 semanas en Francia de un empresario, Hervé Cornara, por un terrorista que expuso en un acto macabre la cabeza de su víctima entre banderas del Estado Islámico, con la inscripción de la Shahada, es decir, de la profesión de fe del Islam, entra en esa lógica de guerra, de guerrilla. Se trata también de un conflicto entonces a carácter psicológico, tocando en nuestros símbolos. Y en esto estamos todos concernados, y a eso quiero llegar, porque toca sobre nuestros modos de vida, sobre nuestra identidad, sobre nuestras proyecciones, sueños de vida y de cultura. Mario Vargas Llosa lo dice desde meses y lo dice muy bien: este combate es un combate contra el cinismo, es la lucha contra el hecho de jalar por abajo la sociedad, es un combate contra la idea, lo diré, según la cual todo se vale. Hago parte, y creo que muchos aquí hacemos parte, de los que creen y afirman que todo no se vale. El mérito, el esfuerzo, la voluntad de romper un determinismo social por trabajo, por buena fe, son resultados de un compromiso personal, de una voluntad de avanzar de manera honesta en el respeto. Es por eso que nuestro debate hoy en día, a mí, me parece extremadamente importante y bienvenido. Pero ¿cómo hemos llegado a esa situación en Europa, en Francia? Y no sé si les llega esas imágenes, esas informaciones, pero sí estamos entrando en una guerra de civilización, y peso mis palabras. Y les va a tocar escoger su campo, su compromiso, además de todo el trabajo y de todos los compromisos que están llevando a cabo ustedes aquí en Colombia. ¿Cómo se pudo poner en tela de juicio un sistema de integración, este famoso ideal republicano francés del elevador social, uno siendo humilde que puede llegar a puestos de los más importantes? Sin duda, creo que la visión tercermundista de los años 60-70, que han marcado en Europa y en Francia particularmente generaciones de personas, y que han influido ellos mismos sobre el mecanismo del Estado, sobre la mentalidad, a través de la escuela, de la universidad, de muchos medios, generó la idea de que el mundo europeo, y diría occidental, es obligatoriamente culpable frente a un mundo exterior, y en este caso, porque hablo de los desafíos de seguridad a los cuales somos confrontados, musulmano, que sería de manera ontológica, de manera consubstancial, inocente. Esa visión ya es obsoleta. Y diría que el conjunto de los musulmanos que hoy en día luchan diariamente, mueren, combaten el Estado Islámico, deberían verse apoyados igual que lo han sido en los años 70 y 80 los disidentes de la ex-URSS, dentro de los cuales unas figuras que nos marcaron en Europa, en el mundo occidental, tanto como pensando en Alexander Solzhenitsyn, Andrei Sakharov, Alexander Ginsburg, Anatoly Marchenko, Elena Bonner. Quiero saludar el coraje de países como Egipto, Tunisia, que ha sufrido un terrible ataque hace unos días, Argelia, Marruecos, Jordania,
que desempeñan un trabajo diario para luchar contra el extremismo, librando una batalla sangrienta. Los grupos islamistas han escogido la muerte, nosotros escogimos la vida, de tal modo que el choque es inevitable. Quizás desde la caída del muro de Berlín en 89 caímos nosotros, europeos y franceses, en la idea de que habíamos vencido ad vitam aeterna, a tal punto que solo teníamos ahora y para siempre que administrar, gestionar lo que existe. Pensábamos que la ampliación de la Unión Europea, el crecimiento, por supuesto, económico, el buscar ganar más, tener más, sin darse cuenta que todos esos mecanismos se nos escapaban, pues han llevado en tela de juicio quizás el esencial. No vimos que se desplomó una ambición histórica, no vimos que la acción contra una nueva forma de determinismo ha creado confusión. La igualdad, y lo hablo esta mañana, Gloria, no es egalitarismo. Caímos en eso, caímos en esa confusión. Y hemos acelerado así una forma de desarmamento intelectual y más grave, moral. Todo este proceso fue alimentado por una forma de, como dice Vargas Llosa, una forma de democratización de la incultura. No se democratizó la cultura, se democratizó la incultura, la diversión, pero ya no vamos en el fondo de las cosas. Y el proceso moral, para siempre buscar excusas a todo, excusas a todos los que nos esfuerzan porque el abuelito fue enfermo, porque no sé qué, pues este proceso moral nos costó la impresión de que el mal hoy en día no está finalmente tan profundo, que los que quieren relevar el desafío, los que sí afirman que el mal es profundo, que es un mal de civilización, que es un mal moral, están tratados de racistas, están tratados de reaccionarios. Rompemos el sistema de alerta de incendios, así no vamos a ver el incendio y no hay incendio. Es igual en la escuela. Las notas clasifican el nivel de trabajo de los alumnos. Entonces, para que no haya diferencia entre los alumnos, borramos las notas. Estamos en este proceso grave en Europa que debemos parar y parar despertando las conciencias. Como bien lo dijo Shakespeare, me quedé con placer tantos años en el error que me es más fácil seguir en esta vía que pararme en camino. Y por cierto, en no tomar las angustias identitarias, la inseguridad cultural, el sentimiento de abandono expresado por muchos, como por ejemplo por la mitad de los europeos en la Unión Europea desde los años 2000, pues abandonamos el mundo a manos de populismo. Y por cierto, es solamente en los países democráticos que podemos tener y ofrecernos el lujo de no hacer política, de criticar, de decir, no, la sociedad va a funcionar sin que se tome responsabilidad y decisiones. Parar este proceso consiste hoy en día, en parte, en una reacción contra este sistema que consiste en jalar por abajo la sociedad. Sí, existen cosas del ayer que deben construir el de hoy y de mañana, el mérito, la jerarquía. Nuestros pensadores y filósofos contemporáneos, pienso entre muchos en Raymond Aron, pienso en Jean-François Revel, incluso a Karl Popper, lo han dicho reafirmándolo. Y por cierto, a raíz de esa idea, el patriotismo, y aquí hay muchos patriotas, hace parte de esos valores sencillos que debemos afirmar
hoy en día más que nunca. Ser patriota es saber quién es cada quien, quién somos en un contexto nacional, pero también internacional, porque la casa común, que es la nación, está constituida de seres que deben saber no solamente quiénes son, pero hacia dónde quieren ir. Ser patriota no es ser reaccionario, es tener conciencia de su propia identidad, de su historia, de su tierra, para ir más allá, en adelante, en esas nociones, valores que compartimos. Esa fórmula, por cierto, hace parte de un mecanismo reaccionario, de intimidación moral, que aparte los que no piensan como el buen pensante, hoy en día, más que nunca, han venido los tiempos de afirmar quiénes somos, siendo obviamente, pero siempre es bueno reafirmarlo, abiertos al mundo. Ser abierto a los demás no significa renunciar a lo que somos, bien al contrario, significa mente abierta, flexibilidad, buscar alianzas novadoras, buscar imaginar nuevos caminos, pero también conocer su propia historia. Estas ideas sencillas son, por decir la verdad, esenciales en el mundo de hoy, caracterizado por una globalización, ya lo hemos hablado, una globalidad siempre más fuerte, pero confrontado de manera paradójica a un reforzamiento del nacionalismo, de los nacionalismos, de la identidad nacional. Y es este aspecto paradójico, pero bien real, de la construcción internacional que vimos bien esta mañana. Ese contexto impone tener el coraje de ser sí mismo en la diversidad de nuestras culturas, pero firmes sobre unos principios. Todos esos principios hacen parte de la construcción de ritos de pertenencia nacional, de la República en este caso, ritos de pertenencia cultural, de civilización. Esta palabra ya volvió sobre el primer plano, incluso en Europa, cuando personas a la guerra cuando pensamos en la guerra contra el califato islámico de ISIS, Daesh, ya hablamos de guerra de civilización. Lo dijo en Francia Nicolas Sarkozy, lo acaba de decir el actual primer ministro Manuel Valls, de un gobierno socialista. Pero es cierto, y en esto es que la civilización del conocimiento es vital. Digo bien, vital. La literatura, por ejemplo, procure un espíritu crítico y acerto a las cosas, ver más allá de la mirada, sin perder sus bases. Eso es esencial. Es un eterno reempiezo, pero para ser guardianes de unos principios que han forzado nuestra identidad. Y tenemos que ser en esto orgulloso y más, diría, responsable con la misión de todos, porque es una misión de todos en una vida diaria. Hace parte de este sobresalto que es para nosotros vital. Le agradezco por su atención, y como es el Día Nacional de Francia, yo estoy orgulloso de decir ¡Viva Colombia! ¡Vive la France! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias primero, Colombia, por la invitación. Es un gusto estar aquí para mí, lugar de tantos amigos, y en un momento importante en la vida, la historia y la democracia colombiana. Yo tenía algunas notas preparadas, pero como este es un panel ya tarde, al final, dejé mis notas porque al final es algo así, cuando uno en una conferencia entra tarde no puede evitar plagiar, repetir lo ya dicho, y eso nunca es bueno, no es bueno para la audiencia, no es bueno para uno. Entonces dejé mis notas de costado.
vine preparado tratando de abordar el tema de conocimiento. El panel se llama Democracia y Conocimiento, que Luigi me pidió que aborde, y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero también ahora han surgido otros temas que me gustaría decir algo. También hay muchos temas que habría hablado, pero que no voy a hablar. Muchas palabras que se escucharon, populismo, no voy a usar esa palabra más en el resto de mi exposición. Pero sí hay cosas de lo que está pasando en Europa que son importantes para América Latina, yo creo. Y alguna vez escribí alguna cosa por allí, sobre todo en el país, que en realidad lo que está en juego a raíz de la masacre de Charlie Hebdo es el derecho a la libertad de expresión. Y en última instancia, lo que está en juego es la muy francesa tradición de separación del Estado y la Iglesia, de la fe y la política. Y esto es importante en una primera instancia, yo creo, porque cuando sucedió ese ataque, los franceses salieron a la calle con un lápiz masivamente a defender el derecho a la libertad de expresión. Y nosotros en América Latina ya habíamos tenido varias experiencias de algunos individuos, algunas personas saliendo a la calle a protestar con un lápiz para precisamente demandar, reclamar su derecho a la libertad de expresión. Y estoy hablando de varios caricaturistas de América Latina, Bonilla en Ecuador, Raima en Venezuela, que ante el acoso judicial o de otro tipo, Bonilla en Ecuador acudió con un lápiz gigante a defender sus derechos ante la denuncia de la Superintendencia de Comunicación. Entonces, eso es importante porque las reacciones en el mundo europeo y en este hemisferio no fueron tan claras. La primera reacción fue de censura y de reclamar y de reforzar el derecho a la libertad de expresión. Pero a los pocos días, a los 3 o 4 días del ataque terrorista, hubo algunos que yo llamé las palomas de la libertad de expresión. Aún en Estados Unidos hubo quienes dijeron que en realidad eso había sido una provocación y que entonces nadie debería sorprenderse demasiado de las represalias. Y eso a mí me pareció peligroso, moderar el derecho a la libertad de expresión, que solamente lo consigo deteniéndose en el momento que el derecho a la libertad de expresión sea una incitación a la violencia. Mientras no lo sea, es un principio fundamental de nuestra estructura constitucional de la democracia que debemos preservar. En el caso francés, además, el caso de Charlie Hebdo, hay otro elemento que lo ha hecho particularmente, si se quiere, incómodo, si se quiere, desafiante, que es el derecho a la blasfemia. Y el derecho a la blasfemia no existe por el simple hecho o la maldad de ofender al creyente. El derecho a la blasfemia es lo que consolida en lo que más o menos llamamos Occidente esta necesaria separación entre Iglesia y Estado para consolidar la Constitución liberal, concretamente. Digo esto porque Francia, el derecho a la libertad de expresión es un problema que es muy cercano al nuestro en América Latina, donde venimos ya desde algún tiempo debatiendo y sufriendo restricciones a ciertos derechos constitucionales básicos, entre ellos el de la libertad de expresión y el de la libertad de prensa. Lo cual ha significado un progresivo retroceso en nuestra vida democrática. Y eso me preocupa en América Latina. Me preocupa que se ha instalado que se ha instalado un debate que tiene que ver con el tema del conocimiento, que está con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Se ha instalado una noción vieja y liberal, si se quiere, algunos lo han llamado populista, qué sé yo, pero es esta noción que tenemos un problema importante de desigualdad en América Latina,
tenemos un problema de pobreza y un problema de desigualdad, somos el continente más desigual del mundo, y eso importa no solamente en términos morales o éticos, que la desigualdad y la pobreza es algo que nos afecta moralmente, también es importante en términos de la ciudadanía democrática, en términos de individuos que se puedan constituir a sí mismos como ciudadanos democráticos en el sentido estricto del término. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un individuo vastamente pobre, un individuo privado de acceso a un mínimo de bienes materiales, es un individuo que no puede ejercer derechos civiles y derechos políticos a plenitud. En otras palabras, el debido proceso de un individuo marginal, un individuo pobre, es muy corto y es muy superficial. Entonces eso importa porque importa la democracia. Sabemos que si el coeficiente de Gini es 1, esa sociedad no tendrá democracia. Y eso lo venimos debatiendo. Esto lo digo porque hay un debate que dice que es el debate que tenemos en América Latina y que no podemos solucionarlo, y que es un problema cognitivo enorme, que dice que para disminuir la desigualdad, para bajar el coeficiente de Gini, es decir, para ampliar lo que en teoría democrática o en teoría política se llama, para ampliar la esfera de derechos sociales, ello debe hacerse a costa de la plena vigencia de los derechos civiles, de la plena vigencia de las libertades como las que estamos hablando en este momento, por ejemplo, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y eso ha calado profundamente en nuestro progresismo vernáculo, pongámoslo así, donde era un viejo debate que se ha reinstalado y que entonces conversamos sobre cómo construir democracia, cómo construir ciudadanía, es decir, cómo construir individuos que verdaderamente gocen y ejerzan sus derechos civiles, políticos y sociales a plenitud, cuando desde el poder, en muchos de nuestros países, escuchamos que aquellos derechos civiles, los derechos y garantías individuales, deben al menos moderarse, restringirse o eliminarse para que el coeficiente de Gini pueda descender. Y es una falacia, es un debate falaz. Recién conversábamos con Carlos Montaner del tema Escandinavia. Suecia estuvo mucho en la conversación. Sí, de Suecia como soy mitad sueco, voy a hablar un poquito de Suecia, que es que efectivamente las sociedades escandinavas, no solo Suecia, las 4 sociedades escandinavas son aquellas que combinan los índices de libertad individual más altos del planeta con los índices de desigualdad más bajos del planeta. Entonces hay algo ahí que nuestros progresismos podrían haberse ocupado y que debemos ocuparnos. ¿Cómo es que lo han hecho? Y Juan Carlos y otros han tenido diferentes hipótesis y hay muchísima literatura, hay una literatura importantísima de historia económica de un chileno economista, Patricio Meller, que editó un libro mostrando cómo en 1920 Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega tenían un ingreso per cápita equivalente al de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Y el análisis es, miremos una generación más tarde, en 1950, y eran dos mundos diferentes. Entonces, eso es para mirar, pero entendiendo que ni el desarrollo, ni el crecimiento económico, ni la disminución de la desigualdad pueden ser a costa de eliminar, reducir o moderar los derechos individuales. En este debate sobre la libertad de expresión, recuerdo que en una columna sobre el tema escribí halcones y palomas sobre la libertad de expresión y me definí a mí mismo como un halcón. Halcón en el sentido que no hay manera de justificar reducciones a la libertad de expresión como no sean que esa libertad haga un llamamiento a la violencia, una incitación a la violencia. Entonces eso me preocupa acerca de América Latina, esta incapacidad de entender que
los derechos individuales de las personas no son contradictorios ni antitéticos con la disminución de la desigualdad. Porque una buena parte de nuestras sociedades políticas debaten eso en esos términos. Y hay una tarea pedagógica importantísima a realizar. Otro tema. Tengo dos temas más que me preocupan acerca de América Latina. Me preocupa Venezuela, 5 minutos, sí, probablemente. Me preocupa profundamente Venezuela. La tragedia venezolana la vimos a María Corina. No soy venezolano, he escrito muchísimo sobre la crisis venezolana. En ese barco llamado Venezuela estamos embarcados todos los latinoamericanos, nos guste o no nos guste. ¿Cómo se resuelva esa tragedia, si es que se resuelve en un futuro más o menos cercano? El día después de la terminación de un gobierno, como ya sabemos, autoritario, corrupto, incompetente, nos va a afectar a todos en el sentido que va a afectar nuestra propia comprensión de lo que es vivir en democracia. Lo hemos debatido particularmente desde la última elección, la elección que ganó Maduro, que en parte seguimos confundidos sobre lo que es la democracia. La democracia es, en términos muy simples, es un método para llegar al poder y también es un método para ejercerlo. Entonces, el que falte, el término que falte en esa ecuación, ese régimen no es democrático, punto, no hay nada más que hablar. Y seguimos hablando si lo es, si no lo es, si es de arriba, de abajo, liberal o iliberal, electoral, no. O sea, la democracia es un método para llegar al poder en elecciones limpias, que no lo son en Venezuela además, y en muchos lugares de América Latina no lo son, que el fraude está bastante generalizado y que no ocurre al momento de contar los votos, ocurre mucho antes, en la conformación de los distritos, de la autoridad electoral, en el acceso a los medios. La última elección de Venezuela, por cada minuto que Capriles accedió al aire, Maduro accedió a 25. Esa es la proporción medida por Freedom House. Bueno, eso ni es libertad de expresión ni es democracia, es fraude electoral antes de la elección. Y eso es un proceso, en nuestros procesos electorales están más contaminados en esos términos de lo que muchos imaginamos. El día de la elección, sí, los votos se cuentan libremente, no hay, o las grandes dudas que genera el conteo electrónico en el caso de Venezuela, que lo mencionó el presidente Uribe en la mañana y que son muy justificadas. Entonces, estemos muy pendientes, no solo por los venezolanos, vecinos de ustedes y amigos, pero sino porque lo que está en juego es notable. Si ustedes se fijan, en los años 80, cuando América del Sur en su gran mayoría tuvo transiciones a la democracia, a partir del 79 con Perú y luego el resto de América del Sur, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador con varios ida y vuelta, Venezuela y Colombia, pero Venezuela era una de las democracias estables y lo que la literatura llamaba y sigue llamando consolidadas. Y hoy Venezuela está como está y es uno de los temas importantes desde el punto de vista del estudio de las transiciones, pero también desde el punto de vista de la supervivencia de la democracia como orden político. Finalmente, me queda un minuto, el otro tema que me preocupa en términos del conocimiento es la juventud. La juventud de los jóvenes en América Latina y en todas partes del mundo, en realidad, y esto es un problema serio para el orden político democrático. Donde uno vaya en América Latina, en Europa y en el Medio Oriente, el desempleo entre los jóvenes es más alto que el promedio nacional. Los indignados de España, los que invadieron Wall Street en Nueva York, los brasileños en las calles, o los de Tahrir, la Plaza Tahrir en el Cairo, fueron todos jóvenes más desempleados que sus mayores y al mismo tiempo más educados que sus mayores. Y lo que quiere decir más y mejor informados que sus mayores y además con
mayor capacidad de acción colectiva que sus mayores. El tema de la primavera árabe surgió esta mañana, no recuerdo cuándo, varias cosas. Capacidad de acción colectiva por el acceso a la tecnología, ¿no? Así como Atocha, el atentado de Atocha o Cairo. Bueno, en realidad la primavera árabe comenzó en Túnez con un vendedor informal que estaba en una fila para solicitar un permiso que por vez número 25 le fue denegado y se prendió fuego, cometió un suicidio, y eso fue grabado con un teléfono y circuló, y el resto es historia de la primavera árabe. Una primavera fallida, con la excepción de Túnez, porque ninguno de los otros países logró consolidar un sistema mínimamente democrático. En parte porque toda esa explosión de la sociedad civil careció de partidos políticos, que son el vehículo organizativo esencial de la democracia. No desatendamos eso. Y en eso también tenemos ciertos problemas, pero no me quiero extender mucho. Bueno, lo que pasa con los jóvenes en América Latina es exactamente igual. Más educados que sus mayores y más desempleados, con capacidad de acción colectiva y con frustración social. Lo cual es una ecuación potencialmente explosiva y es una buena receta para la inestabilidad. Para finalizar, esto en el contexto de las nuevas clases medias de América Latina, el Banco Mundial, la CEPAL y todos los organismos han medido que en los últimos 8 o 10 años han dejado de ser pobres 70 millones de latinoamericanos. Esas son las nuevas clases medias. Pero son clases medias muy precarias y muy vulnerables al cambio de ciclo económico que ya estamos viviendo. El boom de las commodities poco a poco se está agotando, como otras denominaciones han sido el viento de cola ha dejado de soplar, y varios de los países de nuestra región han aprovechado eso, pero no han invertido, no han ahorrado, no han tenido ahorro fiscal para enfrentar el cambio de ciclo, y hay, eso sí, 70 millones de nuevas clases medias que son especialmente vulnerables y susceptibles de volver a la pobreza ante un cambio de ciclo y cambiantes condiciones en el empleo, como va a suceder si este cambio de ciclo se profundiza, y que son, en buena medida, estos jóvenes más empleados, menos empleados, más educados y con mucha frustración social. Lo cual me preocupa en los próximos 2, 3, 5 años en términos de la capacidad de nuestros sistemas democráticos de generar orden político, democrático y de reproducirse a sí mismos, generando estabilidad al mismo tiempo. Muchas gracias. Hasta luego.